Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la verdad que hoy es un vivo especial, un vivo que me pareció que era oportuno y necesario, ya que hasta hoy no, no he hecho vivo con profesionales, ¿no? Siempre le he estado dando lugar a las víctimas, a contar sus historias, y eso va a seguir siendo así. Pero a partir del vivo del doctor Clementi, donde se tocó el tema de qué es abuso y qué no es abuso, las prácticas médicas, cuál es el límite, creí necesario convocar al doctor Pablo Martínez Soares de Lima. La verdad que es un especialista de la hostia, y él muy amablemente accedió a darnos este vivo para que nos podamos sacar todas las dudas, y vamos a hablar de esos temas, qué es abuso, qué no es abuso, cuál es el límite, la alienación parental, la implantación de memoria, se puede hacer. Así que bueno, ya lo estamos, le estamos mandando el link para que se conecte, así ya podemos arrancar a conversar. Aguárdenme un segundito, ahí estamos, ahí ya le enviamos al doctor la invitación para que se pueda unir con nosotros. Ahí estamos. Ahí se te ve. Hola, ¿cómo estás, Hola, ¿qué Pablo? tal? ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Todo bien? Bien. No, justamente contaba eso, que este espacio le da voz a las víctimas de violencia de género y de abuso, y creemos pertinente poder convocar a un profesional que, entre otras cosas, te digo que me han mandado un montón de mensajes: estás con el maestro de la psicología, no te imaginás lo que es, qué sé yo, así que bueno, todo muy palabras muy lindas, y bueno, creemos que es importante poder echar luz a este tema, ¿no? Por ejemplo, el otro día el doctor Clementi contaba que, que le decía a un juez que meter un espéculo en una paciente ya era invasivo y era abuso. Y él dice, tenemos las manos atadas, los profesionales, porque no estamos pudiendo ejercer y hacer nuestras prácticas médicas para salvar Claro. vida, para prevenir. Entonces digo, ¿cuál es el límite? ¿Qué es abuso? ¿Qué no es abuso? Bueno, Me gustaría, preguntas hay un montón porque me han hecho llegar una sí, cantidad. me Me imagino. sale decirle doctor, pero es licenciado, pero me sale decirle doctor. Licenciado, sí. Bueno, está bien, no hay Licenciado. problema, siempre pasa eso. No sé si me escuchas bien, ¿se escucha bien, verdad? Perfecto, se escucha, sí. Bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eso es también importante, hay que decirlo. Eh, Esto que pasa que vos decís, por ejemplo, de lo que le pasa a este pobre médico, de que Ujú, metió un espéculo y pasó esto, bueno, sí. eso significa que la importancia que tienen los protocolos. Porque si hay un protocolo donde él tiene que hacer esto, bueno, él está haciendo su trabajo, ¿no? Este, y es ridículo pensar que él es un abusador que está haciendo un abuso de esa forma, ¿verdad? Más allá de que muchos van a decir, no, puede ser un abusador de todas formas, ya sabes cómo es, ¿no? Sí, sí, Pero sí, obvio. yo te explicaba la demencia que vivimos, porque muchas veces muchas denuncias se inician con el tocamiento del pitito o de la colita del nene por el papá, ¿no? Y a partir de ahí viene que la denuncia, no, el papá le tocó el pitito, le tocó la cola, como si eso fuese un abuso de por sí, porque de pronto el papá lo tocó cuando lo llevó para higienizarlo. Y la pregunta que tenemos que hacernos, pero si la mamá también lo toca o no lo toca, también lo toca. Entonces, esto Ahí es está. abuso, según quien lo toque es abuso, eso para que se vea la demencia que hay. Y la demencia es más grande porque todavía le tocó la cola al papá. Ah, bueno, vamos a hacerle una pericia psicológica, como si en la pericia psicológica fuéramos a encontrar que porque el papá le tocó la cola ya que le quedó un trauma tremendo y que lo vamos a detectar. Es toda una cosa de locos. Es Claro, toda... digo,
Digo, esto de que el padre lo baña, lo higieniza, es una tarea de cuidado y va a tocar la cola, sus partes, porque tiene que higienizarlo, por supuesto. Y puede ser, pueden hacer una denuncia por abuso. Pero la madre hace lo mismo y no. ¿Esto no es un poco de discriminación hacia el hombre? Pregunto, más allá de la demencia que hay, por supuesto, No, últimamente, que ya claro, todo es abuso y todo es violencia. por supuesto, esto tiene que ver, sí, con una postura ideológica detrás, ¿no? Donde el malo es el hombre y la buena es la mujer, ¿no? La protectora es la mujer y el violento es el hombre. Eso Tal está cual. claro que es así. A ver, nosotros, y aquí los incluyo, ¿no? No negamos que existe verdadera violencia por parte de los hombres. Por supuesto que existe. Sí, sí, sí. Eh, pero también existen las falsas denuncias, porque vos fíjate que ahora está dividido entre los profesionales mismos, los que decimos que existen las falsas denuncias y los que niegan la existencia de las falsas denuncias, que dicen que no existe ninguna falsa denuncia, o dicen es un porcentaje muy pequeño, no importa si es un porcentaje muy pequeño, pregúntale a Guisoni, Existe. pregúntale a Guisoni a ver si a él le importa que sea un Totalmente. porcentaje muy pequeño. Preguntarle al docente Trigati o a los docentes que han sido acusados a ver si les importan las estadísticas. Claro que no. Y recién hablábamos de estas conductas, de un hombre que toca la cola, que es abuso, pero también pasa cuando ni siquiera hay tocamiento. Y esto es lo que viven muchos docentes. Muchos Sí. docentes les caen denuncias por cosas que no ocurrieron y sin embargo les llueven las denuncias. ¿Y por qué pasa eso? Porque se malinterpreta una conducta. Una conducta de juego, una conducta que haya tenido el niño pequeño, preescolar, y se lo cuenta a una mamá, a un papá, y ese papá empieza a interpretar cosas que no son, y se convence que el docente es un abusador, y convence a otros padres que es un abusador, y ahí empieza toda la locura. Ahora, eso es importante, Mimi, porque esas personas de pronto no tienen la mala intención de perjudicar al docente, sino que interpretan mal las cosas y se convencen de algo que no es, sin tener la mala intención. Esa es una acusación errónea por una equivocación, una equivocada interpretación de indicios, de conductas. Esto le pasa a muchísimos docentes. Diferente es la mamá o el papá que con mala intención, con malicia, los quiere separar de sus hijos, inventa cosas. Esa sí es una falsa acusación totalmente intencional. ¿Viste? O sea, hay que separar también los tipos de falsas denuncias, ¿no? O de falsas acusaciones, que es más Totalmente, sí, correcto sí. todavía. Ahora bien, yo el otro día estaba leyendo y en un informe decía que la justicia se apoya mucho en las pericias psicológicas, ¿no? En los resultados, las cámaras Gesell y todo eso. O sea, ¿qué grado de, qué factible es que sea, que no cometa errores? O sea, uno está sentenciando a una persona por una cámara Gesell. ¿Eso no tiene lugar a error? Sí, ¿O por cómo supuesto. sería? ¿Cómo Por sería? Por supuesto. eso digo, eso es la parte que digo, me intriga. Digo, Sí, es así sí, porque la justicia se apoya mucho en eso. Bueno, la pericia totalmente. psicológica dijo tal cosa, entonces es así. Ese es un factor muy importante el que estás tocando, porque, a ver, la pregunta es, ¿quién puede saber si alguien sufrió un abuso? Si nos hacemos esa pregunta, ¿quién puede saber eso? Existe la fantasía popular de que son los psicólogos o las psicólogas que detectan abusos, y eso es falso. Ninguna psicóloga, ningún psicólogo, ningún psiquiatra detecta el abuso sexual, que es un delito. Nosotros no detectamos delitos, pero cuidado, existen colegas que venden libros, que hacen cursos, que sí, que dicen que ellas detectan el abuso, que lo pueden detectar por el dibujito, por el jueguito, que se pueden dar cuenta de los indicadores. Y te digo algo muy importante, Mimi. Hay una mentira enorme que vive en nuestro país, que es creer que existen indicadores que son específicos del abuso sexual, indicadores psicológicos específicos del abuso sexual. Eso es mentira. O sea, eso léanlo ustedes en las pericias o escúchenlo de las psicólogas, de los psicólogos que dicen, no, es el indicador específico de abuso, Sí, como lo he puede ser el escuchado. relato. Dicen que el relato es altamente específico. Eso es falso. Eso es una equivocación que le instaló Irene Intevi, una Ajá. psicóloga. Irene Intevi instaló eso en nuestro país, que existen los indicadores específicos de abuso y que además el relato es un indicador específico de abuso. Eso es totalmente falso. En el resto del mundo sabe que no existen indicadores específicos, pero vos fíjate que eso le Sí, da sí, un sí. poder a los psicólogos.
Entonces se les otorga ese Exactamente. poder. Y es falso. Por eso se cree que las pericias psicológicas son como la prueba, lo vamos a examinar y ahora nos vamos a dar cuenta, error, eso no es así. Si está una pericia bien hecha, lo máximo que podemos llegar a ver, los peritos, es si hay algún indicador, algún indicio que pudiera hacernos sospechar. Más que eso, nada. No hay más nada que eso. Pero los fiscales, que son los que acusan, se Sí. valen de pericias y pericias muy mal hechas, horriblemente hechas. ¿No? Yo hice el comentario, que me criticaron también porque hice el comentario de la pericia que le hicieron a Julieta Prandi, que se le hicieron de forma remota, por celular, y fue la única que le hicieron, y en el informe ponen que el relato es verosímil o es creíble, cuando tampoco podemos saber eso, no podemos tampoco detectar si alguien miente o dice la verdad. Vos fijate qué importante es esto, porque no podemos detectar eso. Totalmente, es muy importante y de hecho en el tema de cuando una persona hace una denuncia a una mujer, más específicamente hoy con la perspectiva de género está, como decías antes, la mujer es la víctima y el hombre es el malo. Claro, Bueno, cuando hace una denuncia, con el solo relato ya es prueba, ¿no es es cierto? un Digo, y ahora desastre. estará, Eso nunca pasó. Eso en la bueno, historia en la historia de la investigación criminal, eso nunca ocurrió. Siempre se supo que los relatos, los testimonios, son lo más endeble que existen. Vos sabés que hay un maestro de la criminología y de la criminalística que se llama, un francés que se llamaba Edmond Locard. Edmond Locard fue el que dijo, el tiempo que pasa es la verdad que huye. ¿Viste? El tiempo que pasa es la verdad que huye, que la han nombrado mucho, bueno, lo dijo Locard. Y Locard dice en uno de sus libros, la importancia del indicio físico de las pruebas objetivas y que los testimonios es lo más endeble, incluso una confesión no se puede creer. Cuando alguien viene y dice yo hice tal cosa, hasta de eso tenemos que dudar. Lo explicaba Locard a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, imagínate si ese hombre resucitara y vieran los disparates que se dicen de que hay que creer en un relato. claro, ¿qué es lo que Son está pasando, disparates. Pablo? ¿Qué está pasando, Pablo? Ahora bien, eh, digo, eh, me acuerdo de un caso que le hice un vivo a Guillermo Pardini y él me contaba, viste que él es chimentero de espectáculos y qué sé yo, y me Sí, sí. contaba en el vivo en realidad, que, por ejemplo, la hija de Andrea del Boca le habían implantado implantación de memoria, algo Un así, no falso quiero recuerdo, decir claro. Un un falso falso recuerdo, sí, sí. recuerdo. Eso existe, puede ser, o sea, la persona se cría y crece creyendo que eso es cierto. Eso es Sí, en las películas mirá, era lavado de cerebro, puede ser una cosa así. existe y es muy, muy sencillo hacerlo, principalmente con niños, con los niños preescolares, que son fácilmente sugestionables. También puede pasar con adultos, pero con los niños es muy fácil. A un niño le decís, por ejemplo, ¿te acordás que el otro día fuimos a comer a tal lado? El niño puede pensar, decir, de pronto, ¿no te acordás que vimos a fulanito, a menganito, que estaba en el McDonald's con nosotros? Entonces el niño se queda con eso. Y después, en otra situación, delante de otra persona, esa misma persona adulta le dice a otro, fuimos con mi hijo a tal lado, al McDonald's, ¿te acordás? Y entonces ahí el nene dice, sí, me acuerdo, y no es que se acuerda, está repitiendo lo que el otro le dijo. Y Y así lo cree empieza, como verdadero. claro, y después se lo cuenta, ponele en otro momento a otra persona. Yo fui al McDonald's con fulanito y no es que esté mintiendo, él se lo cree. Él lo cree. Y ya es capaz de empezar a recordar cosas que nunca ocurrieron. Mira, brevemente te digo un experimento que hicieron en España, Ujú. excepcional. En España hay muy buenos y muy buenas psicólogas formadas en psicología del testimonio, que analizan esto de una forma científica. Hicieron un experimento notable. Le mostraban a unos niños pequeños, pero te digo pequeños de menos de 6 años, ¿verdad? Le Bien. mostraban el fragmento de una película que no tardaba ni un minuto. Era nada, muy pequeña la película, el fragmento de la película. Era una nena que estaba acostada en la cama y entraba un señor y guardaba algo adentro de una maleta y se iba, nada, sin intercambiar palabras, ¿no? Y después le preguntaban a los niños qué era lo que ahí habían visto. Entonces algunos ya empezaban a decir, un papá que viene a la casa. ¿Viste? Ya le metían que era un papá. ¿Viste? Cuando no se sabía si era el papá, ¿no? Después se le preguntaba cómo estaba vestido. Y algunos decían algunas cositas y algunos ya mencionaban el color de los zapatos.
Sin embargo, no se le veían los zapatos, porque la cámara no lo tomaba entero. O fíjate cómo los niños van agregando cosas, imagínate, y estas preguntas se las hacían a la semana de haber visto la película. Imagínate cuando hacen una cámara Gesell meses después, o años O después. años, años, sí, Y he leído que lo hacen años. ¿Se puede mantener ese recuerdo? no, por supuesto que no, se contamina muy fácilmente el recuerdo de todos nosotros. Nosotros mismos nos olvidamos exactamente si tenemos que contar qué hicimos hace un mes. Pero En- entonces la justicia, ¿por qué lo toma como algo tan veraz, tan definitorio a la hora de bueno, sentenciar? lo toma porque en estos casos no tiene absolutamente nada. No tiene otros elementos de prueba. El problema es que no lo considera como debe considerarlo, teniendo en cuenta este tipo de cosas, teniendo en cuenta que la memoria es maleable, porque cuando se le está preguntando algo a alguien, a niños en cámara de Gesell, por ejemplo, es como tomarle una prueba de memoria. Tiene que recordar qué fue lo que vivió, pero ¿qué pasa si no lo vivió? ¿Qué pasa si nunca Sí. vivió eso? Y el niño puede empezar a decir cosas que no ocurrieron, como pasa muchísimas veces, hablan de cosas que no ocurrieron, sobre todo cuando son muy pequeños, sea porque lo crearon ellos, o sea porque alguien con mala intención les dio letra, Está por decirlo de alguna induciendo forma. a... Claro, claro. ¿Sabés cuántos casos tengo y mañana tengo que ir a uno a declarar a juicio? Donde le hicieron la cámara Gesell hace poquito y lo vio el papá por última vez cuando tenía 2 años y medio. Y pretenden que ahora hable cosas, ahora como si recordara de esa edad cuando es imposible. O sea, ¿Cuántos vos años fíjate, tiene ahora en la actualidad? le tomaron la cámara Gesell ahora con 5 años, con Ah, 5 años, o sea, pero no lo ve al papá desde que tenía 2 años y medio, o sea, no recuerda en absoluto el papá, pero sin embargo dice que el papá es malo y es un monstruo. ¿Te das ahí cuenta? O sea, está. Claro, ese tema es el que digo, es en concordancia con esto. ¿Qué diferencia hay de la implantación de la memoria a la alienación parental? bueno, también es muy importante. Primero tenemos que pensar qué sería alienación parental. Alienación Sí. parental ocurre cuando una niña o un niño empieza a tomar el mismo discurso del adulto con el que convive. Cosa que es esperable. Vos sabés que los niños suelen imitar o tomar los discursos cuando viven con los dos, generalmente de la persona más autoritaria, del padre más autoritario. Tienden a imitar al más autoritario. Pero imagínate una niña o un niño que queda viviendo solamente con uno de los adultos, el papá o la mamá. Va a copiar cosas involuntariamente de esa mamá o de ese Es el papá, y referente, ¿no? Es el referente. es el referente y va a reproducir lo que diga ese adulto. ¿Y qué pasa cuando ese niño de pronto va de una casa a la otra? Está los fines de semana con el papá, ponele, y el resto está con la mamá. Bueno, según con quién esté, es cómo se comporta. El niño todavía no tiene una personalidad desarrollada o independiente. Se comporta según con quién esté. Por eso después lo dicen, no, cuando está conmigo se quiere quedar conmigo. Y cuando está con el otro, y sí, el niño se quiere quedar con los dos, claramente. Y imita al que tenga, con el que pase más tiempo. Y va a adoptar el discurso del que pase más tiempo. Eso es la alienación parental, ¿no? Alienarse al adulto con el que se convive. Y eso existe. Eso existe. Lo quieren negar, pero eso existe. Lo que no Es- existe, Mimi, sí, sí, lo que, sí, es total. como, lo que no existe es como síndrome. Pero es un Claro. detalle, no es un síndrome, porque para que sea síndrome tiene que tener determinadas características clínicas que Hay se como puedan. lo volcaron como una patología, una cosa así, ¿no? Y Algo no lo así. es, no es. No lo es. En realidad es una relación vincular. Es una relación vincular, una cuestión de vínculos, de esto que yo te digo, de adaptarse al adulto con el que se convive. Eso existe. Ahora, ¿en qué se diferencia de la alienación, perdón, del De implante la de memoria? implantación. Bueno, el implante de memoria es lo que yo te decía antes, decirle cosas al niño y el niño las incorpora, que puede ser con mala intención o no. ¿Se entiende? Pero no es lo mismo el implante de la memoria que la Ok. alienación parental. Son cosas diferentes, pero que hay que tener en cuenta y que la justicia no las tiene en cuenta. Porque, viste, Exactamente, claro, claro, exactamente. Ahora bien, hay un caso muy resonante de Icardi y Wanda Nara sobre las criaturas que cada vez que le hacen alguna, según pude estar viendo cámara Gesell y todo eso, dicen que, por ejemplo, la China Suárez les arruinó la vida y qué sé yo, son palabras de adultos, ¿no? Que lo dice claro, obviamente la madre. claro. Digo, ¿eso qué sería, implante o alienación? Porque tampoco lo No, quieren ver a él. no, O una mezcla. eso puede ser directamente
parte, como yo te digo, como está viviendo con determinado adulto, lo escucha del ambiente, porque el niño es como una esponja que absorbe la información. Entonces después dice, repiten las mismas palabras que escuchan. No, fulanita me hizo esto porque escuchó a la mamá. No es que la mamá le haya dicho, vos tenés que decir esto. De pronto escuchó a la mamá diciendo, fulanita me arruinó la vida, o dice, fulanita nos arruinó la vida, y la nena después, o el nene va a repetir lo mismo, fulanito aprendió. Los niños están aprendiendo permanentemente y repiten. Igual digo, se puede también preparar un niño como para que diga, Además, no lo quiero a papá, por supuesto. Sí. además se lo puede preparar. Además se lo puede preparar, y ahí sí sería generarle un falso recuerdo. Ahí Y sí. consulta, esto de la alienación parental, la implantación de memoria, ¿eso se puede disolver en algún momento o eso queda y pasan los años y sigue quedando alienado contra el padre o contra la madre o con ese recuerdo que para él es verdadero? O Claro, haciendo un tratamiento psicológico eso se puede desarmar o no, porque como sucede en la construcción del niño, digo, es como que está como más arraigado. existe la posibilidad de que así como se construyó, se desconstruya. Existe Ah, esa posibilidad. Pero para eso tendría que distanciarse del vínculo alienante y tendría que empezar a generar un pensamiento crítico, ¿no? Cuando empieza a generar un pensamiento crítico, el ejemplo que tenés es el caso Guisoni, sí. ¿no? Esos niños estaban captados y decían tales cosas a favor de la mamá, y después, cuando hay un pensamiento crítico, cuando se alejan, empiezan a decir las cosas como son. Ahora, fíjate vos qué importante, y esto también es un tema que hay que tratar. Existen muchos casos de adolescentes, de niños, que se retractan en determinado momento. Dicen, no, Mm. eso no pasó así. Yo mentí o yo dije esto por X motivo. ¿Y qué dice la justicia? Fiscales y psicólogas que niegan la retractación dicen con eso que se afirma el abuso, que se afirma el maltrato, que está manipulado por el papá. Por ejemplo, existen muchas psicólogas y psicólogos que niegan lo del caso de Isoni, que dicen que los niños, Sí. estos niños sufrieron el abuso y que ahora que fueron manipulados por Guisoni para decir eso. Y generaron un invento que te lo voy a decir ahora acá, que es muy riesgoso para la justicia, porque es un invento que no tiene evidencia científica, que se llama violencia vicaria. No sé si lo has escuchado ya nombrar. Sí, lo he escuchado, sí, lo he Bueno, la escuchado. violencia vicaria no tiene ningún fundamento científico, y la violencia vicaria es un invento de una psicoanalista argentina, que lo largó allá en España, y lo que dice la violencia vicaria es que la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer indirectamente a través de los niños. Siempre es el hombre a la mujer, Es el hombre, ¿no? el malo es Y el como, hombre, sí. exactamente, y como una manipulación. Sobre eso no existe evidencia científica y ya lo quieren instalar en la justicia, Sí. la violencia vicaria. Por eso les digo a quienes estén escuchando que se Mm. informen que la violencia vicaria tampoco tiene fundamento científico, es más bien un fundamento ideológico que tiene, ¿no? ¿Cuál es el efecto, justamente charlando con un montón de papás que están separados de sus hijos, ¿no? ¿Cuál es el efecto en la psicología del niño criarse sin su papá, sin una parte, ¿no? Como dicen, no, se cría bien igual. ¿Influye en algo? ¿Qué es lo que pasa psicológicamente con el niño que le falta una parte o no? O, Bueno, mira, eso es muy relativo. No se puede hacer una generalización. No se puede generalizar. Hay veces que es mejor que esté con uno de los padres y no con los dos, porque si estando viviendo con los dos hay conflicto, hay violencia entre ellos, es mejor a veces que no estén los dos, ¿no? Hay que esté con uno, ¿no? Esto independientemente de si sea la madre o el padre, no es nunca ni mejor la madre ni mejor el padre, ¿se entiende? No por su género, ¿verdad? Puede sí, ser sí. mejor un padre cuidando a los hijos que una madre, o al revés, ¿se O sea, entiende? esto de que tienen que estar los dos para que se críe bien la criatura, no, no, No necesariamente, no no necesariamente. necesariamente, no necesariamente tiene que ser así. Porque para que estén los tres, digamos, o los padres juntos, tienen que estar bien los padres. Y Si sí, los padres, porque en un si los ambiente de padres, conflicto, claro, si los padres tienen una buena relación, entonces sí. Pero si hay una mala relación, no. Lo que sí podemos acordar es que si los padres están separados, tienen que compartirlo. O sea, se comparten. Porque los hijos, el hijo es de los dos. Es del padre y es de la madre. Entonces, eso sí, los dos tienen el mismo derecho.
¿Qué le pasa a ese niño cuando de golpe hay un corte de vínculo y no ve más a papá? Papá no lo puede llamar, o sea, él no sabe, no lo llama, no va a sus cumpleaños, no se va más de vacaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me preguntan? Esta pregunta que te hago es porque me lo hacen los papás cuando le hago los vivos. Todos dicen lo mismo, tengo terror que mi hijo se olvide de mí. De hecho, hay Sí, un periodista muy famoso que está preso ahora porque sin tener restricción ni nada, fue a ver a su hija porque hacía 3 años que no la veía y se volvía loco pensando que la hija se podía olvidar de él. Y de media cuadra le gritó el nombre, le llevó un oso, ella se dio vuelta y dice, ya con eso me quedé conforme. Bueno, igual la policía se lo llevó porque dicen que se lo llevó preso. bueno, Pero digo, sí. Mira, esa esto de olvidar, desesperación que tienen los papás, ¿no? De que claro, no se olviden, porque muchas veces, y te digo por el estudio más o menos que estoy haciendo, eh, lo que pasa es que en muchos casos les dicen que retiren la foto de sus hijos o hijas, que sí, no sí. las nombre, o sea, es como, me recuerda mucho a esa película, no es una película, un documental, Borrando Papá, es como que quieren, la justicia quiere borrar al Sí, padre. sí. Digo, ¿cómo es qué es lo que pasa en esos chicos? ¿Se olvidan? ¿No se olvidan? ¿Qué le pasa a esos papás también? Digo, estoy abusando un poco de vos y estoy, No, no, está digo, bien. preguntándote todo, No, porque es lo que... incluso muchas veces quieren hasta cambiarle el apellido, ¿no? Exactamente, ha pasado, Para, sí, para, sí, sí, para sí. borrarlos. Es típico muchas veces que el mismo niño o niña dice de pronto, y me quiero cambiar el apellido, que es donde se nota que no es un deseo de él, sino que se lo La han hija de trasladado, Andrea de ¿no? Boca ahora se cambió el apellido. Claro, bueno, claro, claro. Ahora, pero esto de olvidarlo, bueno, esto Mimi, va a depender muchísimo de la edad que tengan. Si un papá deja de ver a su hija o a su hijo cuando tiene 3 4 años, ese niño probablemente se olvide del papá. Claro, se va a olvidar del papá. Lamentablemente eso pasa, va a ser así. Si estamos hablando de un niño de 6 años, 7 años, que ha tenido un mayor contacto con esa edad, y ahí no se va a olvidar, no se va a olvidar totalmente, va a empezar a olvidar algunas cosas, y depende del contacto que tenga con la otra parte, puede llegar a construir un monstruo. Te digo porque esto lo veo siempre. Le hacen la pericia, la cámara Gesell a una nena, a un nene con 4 años, y le preguntan, no, no dice nada, porque claro, no entienden nada de lo que le están preguntando. Se empieza a dilatar el caso y le hacen la pericia cuando ya tiene, la cámara Gesell cuando tiene 8 9 años, y esa misma nena que no lo vio nunca al papá empieza a decir, no, mi papá es malo, me hizo esto, me hizo lo otro, no quiero saber nada de él, me quiero cambiar el apellido. Claro, construyó un monstruo. Entonces, Construyó un monstruo, ahí está. claro, construyó un monstruo porque así lo empezó a aprender. Y realmente lo odia. Pero odia eso que construyó porque ya no lo conoce el papá verdadero. No lo conoce. Entonces, esos papás que tienen ese temor es un temor totalmente entendible. Es entendible que lo tengan, ¿no? Pero yo siempre trato de decirles, bueno, si en algún momento esto cambia, en algún momento ese niño, esa niña que en este momento ha construido un monstruo o te odia, en fin, en algún momento va a crecer también. En algún momento va a llegar a la adolescencia, que vos sabés que la adolescencia es un momento de mucha revolución. Y entonces si hay una separación de ese otro adulto alienante, y hay pensamiento crítico, puede llegar a querer conocer a su papá y puede llegar a tener interés. Por supuesto que esto no consuela a los padres, porque los padres dicen, yo no voy a esperar hasta los 15 20 años para tener contacto, es entendible, ¿no? Entonces es un temor que tienen justificado. Sí, sí, yo te digo Eh, porque lo veo en todos y las palabras que surgen de todas estas entrevistas es silencio, por claro, ejemplo, para que no los puedan nombrar, les ponen bozales legal, bueno, no sí, fotos, no sí, nombrarlos, sí. o sea, es algo tremendo. El contacto con los abuelos, también le rompen Ahí está, el contacto otra con los cosa. abuelos. Claro, es borrar totalmente la línea paterna y a veces le instalan la nueva pareja que tenga, por ejemplo, como si fuese el nuevo, y a partir de ahí se va a hacer el nuevo. Claro, quieren borrar eso como si hubiese sido un error, se apropian del niño Pablo, como si fuesen lo, dueños y le instalan a un claro. nuevo papá. Como un trofeo, ¿no? De guerra, digo yo, porque Claro, ahí viene la extorsión económica también. Si querés verlo, dame tanto. Lo he visto en un montón de casos que claro, hay claro. un pedido de dinero para poder ver al hijo. Vamos, leemos un poquito acá que hay Sí. muchos mensajes y no quiero que se me pasen. A ver, ¿qué dice acá? Tenemos que esperar hasta
Está esa edad de estas mujeres, bueno, sí, porque Johnny es un papá que no ve a su, es una vergüenza, sí. Combatamos a muerte la ideología de género, más que nunca, borran por completo la identidad. Eso, ¿se borra la identidad? ¿Borrando papá? La identidad de quién, Del del niño, papá. no, No, del no, niño. a ver, el niño conforma una identidad con la ausencia del papá. Va a tener una identidad, va a tener un Construyes, yo, va a tener una identidad, pero justamente con el papá excluido. Pero ¿cómo lo la rellena esa historia? Con una historia que es falsa, ¿no? Un papá malo, un papá abusador, un papá violento, ¿no? Y hace esa historia, lo cual es un maltrato, por supuesto. acá está, me están diciendo, la violencia vicaria se quiere instalar en la Cámara de Diputados a través de un proyecto Sí, presentado claro. por la diputada Mónica Macha. Por eso les digo, no se duerman con eso, porque eso es gravísimo. Acá Eso es, están todos papás que están impedidos de contacto, la mayoría, por eso para ellos era importante este vivo, ¿no? Esos psicólogos de negar una retracción de los niños y un adolescente, bueno, dice, ¿por qué tienen esa postura algunos psicólogos? Digo, ¿hay un interés? ¿Hay una ideología? ¿Qué los atraviesa porque no se están sí, dando cuenta que están queriendo destruir al hombre? Digo yo, porque... mira, en realidad, yo esto también lo digo muchas veces y a veces esto va en contra de mí, porque a mí también me denuncian por estas cosas, ¿no? Pero en general, la psicología, la formación que hay de psicología, no tiene un buen nivel y lamentablemente también está ideologizado. Entonces, no se preocupan por saber si lo que están haciendo es científico, sino que toman partido por algo, ¿no? Y muchas veces el partido que toman es ese, el partido de los niños no mienten, cosa que es un grave error. La violencia, Por- la violencia viene solamente del hombre hacia la mujer y no de la sí. mujer al hombre. Bueno, vos sabés de una psicóloga que dice que invierte la carga de la prueba. Fíjate que, Terrible, bueno, terrible, salud ahí ya tenés, activa, terrible. pero, Todos, no, no, sí, sí, no, en salud activa no, es la otra psicóloga, la que dice que si una ya mujer sé, denuncia, tengo que creerle, ¿no? tengo que creerle, sí, 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 Bueno, sí. y hacen escuela, esas psicólogas hacen escuela y muchas que se forman con ellas, con ese tipo de disparates. ¿No? Entonces, por eso vos tenés ese tipo de disparates en la justicia. Por eso digo, la formación es mala, se le ha dado un poder a la psicología que no debería dárselo, a veces están las causas civiles o de familia que están decidiendo, bueno, que vayan todos a tratamiento, como si el tratamiento fuera mágicamente a cambiar las cosas. Pero digo, a ver, y, se denuncia con el solo relato de la denunciante, porque a mí me pidió Guillermo Pardini que deje de decir víctima. La que Claro, denuncia es claro, denunciante, basta de decir víctima, te lo pido. Bueno, tenés razón. claro, Entonces, con el solo relato de la denunciante, ya se separa al padre del hijo, por las dudas, claro. porque, viste, o sea, es como una manera también de deslindar De responsabilidad de la cuidar, justicia y de dice, cuidar, bueno, sí, sí, claro, sí. yo me cuido, bueno, pero a mí eso es lo que yo he visto a través de todos estos vivos. Digo, es criminal separar un padre de un hijo y después de 4, 5, 6 años dictaminan que está sobreseído porque, Sí, o sea, la sentencia, sobreseído, libre de culpa y cargo. Y estuvo separado de ese niño. Muchos están presos. Ahora le estoy por hacer un vivo a un muchacho que estuvo 4 años preso. La mamá de la nena le hizo una denuncia por abuso. Estuvo 4 años en la cárcel, después de 4 años asumió un fiscal nuevo, revisó, dijo, no, acá no hay nada. claro, O sea, claro. digo, Bueno, es una claro, barbaridad es lo que se está cruel. haciendo. Es cruel y también eso es violencia judicial. Eso también es violencia judicial. Ah, mira, Pero te digo algo, a ver, ahora estamos divididos también en una grieta, los de las falsas denuncias y los que no sí. creen en la falsa denuncia. Ahora, ¿por qué pasa esto si vos te pones a pensar que no debería existir? Porque lo que funciona mal, la deficiencia enorme, son quienes deben investigar. Ese es el problema. Como no saben investigar, como las investigaciones son deficientes, entonces pasa esto. Los que estamos por las falsas denuncias, que sabemos que existen, que no son todas, por supuesto, y los que dicen que no, que todas son verdaderas. Porque dentro de esas tenés
mujeres violentas que han sido violentadas, que han sido violadas, que han sido abusadas y niños también abusados. Por supuesto que los hay también, claro, nosotros no negamos eso. Pero el problema son las fiscalías que investigan que no saben investigar. Y O sea, parten hay de la base una ineficiencia de parte de la de la justicia. investigación, claro, de la justicia en la investigación. La No se investigación investiga o no hay profesionales idóneos. no, claro, se investiga mal porque los profesionales no son No idóneos, son idóneos. porque los fiscales no saben investigar y la prueba es esta. Si vos tenés una denuncia de un caso donde puede haber habido un abuso, Sí, la prueba que vos tenés para saber si el procedimiento en la investigación es científico o no, es si se trabaja con hipótesis. Vos tenés que considerar la posibilidad de que eso haya ocurrido, como se está denunciando, pero también de que sea falso. Y esa posibilidad no la contemplan. no Entonces la siempre conté. van a buscar solamente la evidencia que corrobore únicamente la existencia. Entonces, ese es el problema. Las investigaciones son pésimas. Entonces O ahí tenés sea, el claro, problema. esto de la presunción de inocencia, se invierte la carga de la prueba y ya está. No, no, Claro, no sos si no sos, sos culpable. claro, pero Mimi, está en las carátulas. En las carátulas te dicen Juancito sobre abuso sexual. Ya te lo está firmando. Debería Ya ser está. sobre averiguación o sobre presunto abuso sexual. Ya Porque ya los lo están hombres son castigados de entrada. No, con no la hay denuncia, presunción de inocencia solamente con la denuncia. Entonces con el relato. todo eso motoriza la perimetral, el impedimento de contacto, porque ya se está asumiendo, cuando no está probada la ocurrencia. ¿Se entiende? No está probada la. Entiendo. Totalmente. Y con respecto a, me interesaría saber, ¿qué es lo que puede hacer un médico con esto de que ya te digo, el caso del doctor Clementi, Sí, que yo le decía, le digo, bueno, vos podés hacerle firmar un consentimiento. Sí, yo hacía firmar un consentimiento, pero después decían que yo, cuando pasé al consultorio, le introduje el espéculo de una sí, sí, manera sí. que ella sintió que era un abuso, Claro, claro, claro. y entonces ese papelito, ese consentimiento lo tiran a la basura y No, siguen claro. creyendo en el Mirá, relato. mirá, no solamente los médicos, también quienes estén trabajando a solas en un consultorio, a ver, lo que tenemos que hacer, y esto sí va para el caso de los médicos, yo se los he planteado porque yo he tenido muchos casos de clientes que son médicos que han sido denunciados, muchísimos. Bueno, y no pueden quedarse a solas, tienen que tener una enfermera, tienen que tener una enfermera. No, cámaras no, porque viste, esto Claro, es algo, no, pero si van a hacer una revisación, si van a hacer la tarea que vayan a hacer, tienen que tener una enfermera. Ya sé lo que me van a decir y me lo dicen los médicos, pero es costoso, es muy costoso. Bueno, pero más costoso más puede ser. costoso. Claro, entonces tienen que tener una enfermera que esté allí constatando todo, ¿no? Entonces ahí va a ser otra historia. Y en los lugares que son públicos, ahí sí tener cámaras, ¿no? En los Ahí colegios, sí, hoy en día, en los colegios tiene que haber cámara, ¿no? Aunque nos enfrentemos a locuras, como en el caso Trigati, vos sabés que yo estuve en el caso sí, Trigati, y el caso Trigati tenía cámaras filmando todo lo que hacía Trigati, y la sí. fiscalía no fue a ver las cámaras. Le creyó al relato de quienes denunciaban. ¿No? Sí, claro, ¿Viste? entonces las pruebas, o sea, no toman en cuenta las pruebas, No, que no, toda denuncia tiene porque, que ser acompañada por una prueba, no. bueno, no Bueno, toman las pruebas que les sirve para hacer justicia, para justamente, para no acusar, porque el fiscal piensa en acusar, no piensa en buscar la verdad. Piensa en meterlo en cana al tipo que está acusado, entonces busca solamente esa prueba. Si vos le venís con una cámara que le muestra lo contrario, no la va a tomar. ¿Se entiende? No la va a tomar como pasó en ese caso. ¿No? Es demencial, pero es así. no, es algo Este, incomprensible. ¿Cómo se revierte esto, Pablo? Mirá lo y que te estoy bueno, preguntando, pero bueno, sí, claro. Yo creo que a pesar de todo el desastre que vivimos, estamos relativamente mejor porque pasan estas cosas. Que nosotros dos estemos hablando de esto y que haya gente preocupándose por esto, es un avance. Han habido avances con logros que hemos tenido de sobrecimientos, absoluciones, críticas que estamos haciendo, los congresos que existen de falsas denuncias. Es decir, antes no existía nada de eso, era un sí es atropello cierto. sin nada. Entonces, bueno, hay cambios. Yo creo que falta mucho todavía. Sí, sí, Falta sí, sí. mucho porque se tiene que legislar, tienen que haber leyes, se tiene que mostrar todavía más, pero no caigamos, Mimi, Sí. en enfrentarnos hombres contra mujeres. No caigamos en eso.
Esa es la ideología de género, lo que pretende es eso. No, no tenemos que caer en eso, no tenemos que caer en el enfrentamiento entre hombres y mujeres. No son las mujeres malas que hacen denuncias falsas, no son los hombres violentos que matan y no, no es eso, no tenemos que caer en ese enfrentamiento. Ese enfrentamiento también surge por lo mismo que yo te digo, por las pésimas investigaciones. Tenemos que exigir investigaciones con calidad. Eso es lo que hay que hacer. Cuando hayan buenas investigaciones, se van a detectar los casos verdaderos y las falsas denuncias. Bien, yo creo que es una opinión, ¿no? Digo, con todos todas estas entrevistas, creo que está invadido, atravesado, sí, pero invadido por la perspectiva de género y no se usa bien. La otra vez le hice un vivo a un juez Claro, y me decía eso, la justicia no está preparada. Primero, para investigar, me recordaba lo que me decías recién vos, para investigar y para descubrir una claro, falsa denuncia, número uno. Número dos, tiene miedo, los jueces están siendo sí, amenazados por diferentes claro, grupos, presionan, entonces tiene miedo. Entonces, ante eso, del temor que tienen, prefieren, bueno, o desisten, dejan ese caso, claro. y me decía él, me enfatizaba, que no saben usar la perspectiva de género. Claro, porque Mimi, cuando aparece la perspectiva de género, aparece con toda la buena fe de tener justamente una perspectiva más. No significa la única perspectiva, es una perspectiva más para reforzar la debida diligencia y el debido proceso. Es decir, que las cosas se hagan bien frente a la denuncia de una mujer, que se la respete, que se la tome en cuenta, que no se le exponga a determinadas reiteraciones en la denuncia, es decir, que se la trate como corresponde, porque veníamos de una época donde no le querían nada a la mujer, donde se la Pablo, insultaba. la mujer tenía que ir toda quebrada, destrozada Claro, para que claro, le claro. tomen una denuncia. Exacto. Pero Y ya aún nos fuimos así, para el otro. Claro. claro, y aún así se descreía. Entonces Sí. nace la perspectiva de género con ese objetivo. Pero ¿qué pasa? Como te dijo bien ese juez, se la utiliza mal, se la utiliza como la única perspectiva, la única mirada, y peor que eso, que hay que creer en el relato, simplemente porque lo dijo una mujer. Eso no es perspectiva de género. Pero eso Eso está, no es, aparte, claro, y está vulnerando la Constitución. Todos somos claro, iguales ante la ley, claro. El indubio la pro reo, presunción de inocencia, ¿no? Digo, todo eso se vulnera y está todo bien, ¿no? La Constitución que es algo que se tiene que respetar. y Digo, basarse en evidencias, y el relato no es una evidencia. Vos tenés un relato y tenés que contrastarlo con evidencia. Y si no tenés con qué contrastarlo, entonces no tenés nada y el indubio pro reo, o sea, nada, no podés acusar a nadie, ¿no? ¿Se entiende? sí, sí, se entiende perfecto. Bueno, la verdad que querés decir algo más, como para algún mensaje para estos papás que están impedidos de ver a sus hijos y bueno, ya te digo, este muchacho que es periodista, que tiene un medio de comunicación muy grande, cometió el error. Yo hablé con la mamá y dice, no cometió el error, estaba desesperado él por ver a su hija y yo por ver Mm, a mi nieta y lo claro, hicimos de media cuadra, de media cuadra. Bueno, hoy está preso por haberle gritado a su hija que la amaba, a claro, media sí, sí, cuadra. lo toman como violento y transgresor, claro. Es así. Y se dejó llevar por las emociones, lamentablemente. Mira, yo para agregar, vos me decías Sí, que puedo agregar, bueno, mira, es importante cuando les toca esta pesadilla a quien le toque, y le toca también a mujeres, mujeres también sufren falsas denuncias. También tenemos médicas, sí, este, mira, docentes, sí, docentes sí, mujeres también. Bueno, no es solamente hombres, ¿no? Por eso digo, no caigamos sí, en sí, esta sí, pelea de hombre contra mujer. La falsa sí. denuncia abarca a todos. Cuando les toca esta pesadilla, buscar a abogados penalistas que tengan conocimiento en estos temas, porque no todo penalista es bueno para, para, para estas Estos denuncias. temas de género. Claro, puede ser un excelente penalista para casos de homicidio, de robo, en fin, pero no para esta. Entonces buscar un buen penalista. Esto Y de género es muy, muy nuevo, por eso es que no hay gente especializada, o sea, sí, ducha en esto. claro, sí, y además porque va acompañado de la mala psicología, de asesorarse de la mala psicología que ha venido asesorando mal a los jueces. Con esto que yo te decía de los indicadores específicos, que no existen y se lo vienen diciendo los jueces, muchas veces los jueces no tienen la culpa, es que están mal asesorados. Creen que están escuchando a una profesional y están escuchando un disparate, ¿no? Entonces, eso es importante también.
tener mucho cuidado con enviar a los niños a psicólogas y a psicólogos. Hay que tratar de despsicologizar la justicia. La justicia está hiperpsicologizada, como si tuviera el poder. Eso no es así, no es así. Entonces, Sí, esos son sí. los mensajes que quiero dar. Investiguen sobre esto de la violencia vicaria que se quiere instalar, porque va en contra de todo esto, va en contra de la ciencia y favorece justamente que muchos hombres vayan a terminar detenidos injustamente. Vos sabés, cuando yo fui hace 2 años a México, se escuchaba, no, 3 años hace que fui, escuchaba de la violencia vicaria, me puse a hablar con un montón de gente, fui a un ministerio, digo, bueno, vamos a investigar, ya que estoy acá, había ido de vacaciones, pero dije, bueno, vamos a aprovechar. Y, y se hablaba mucho de la violencia vicaria, que decía que se usaba a los niños para hacerle mal a la madre, que lo hacen Claro, claro, los exacto. hombres. Y Eso, bueno, y fíjate que es el invento de una argentina, de una psicoanalista argentina, ¿no? yo Vos pensé que era fíjate. de allá, que venía de No, allá no, y que... no. No, es el invento de una psicoanalista argentina que fue a España, lo generó en España y lo empezó a divulgar y cada vez viene más fuerte. Claro, Hablan en y eso... Colombia, porque les sirve eso, les sirve para justamente fundamentar y que como si la violencia fuera solamente del hombre No, hacia la no mujer. está en el ADN del hombre No, no, la en violencia. realidad la violencia está en el ser humano, está en el ser humano, y no es lo mismo que la agresividad. No es lo mismo agresividad que violencia. Ah, bien. Agresivos, Ujú. agresivos, Mimi, somos todos. Todos somos agresivos, porque la agresividad es una respuesta a determinada situación. Si a vos te empiezan a insultar, te insultan, te insultan, te insultan, te pegan, vos en algún momento vas a reaccionar con agresividad. Es decir, Ajá. ahora, la violencia es diferente en el sentido que la violencia es una forma ya de comportarse habitual que se ha aprendido, ¿se entiende? Se ha generado, se ha aprendido, se ha transmitido por el ambiente, por la situación, ¿no? Entonces, y eso lo puede tener tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Sí, sí. No es propio de un género, ¿no? Bueno, si no nos podemos poner a pensar en la madre y la novia de la madre de Lucio Dupuy, ¿no? Claro, claro, por Torturaron, supuesto, violaron, las mujeres por no abusan, supuesto. no, sí, abusan, torturan y asesinan, no, no. No, por supuesto, por supuesto. Y también en el caso este que surgió ahora de la Hurta, este tipo que mató a la abuela del nene, a la ama. A ver, Sí. y con eso ya lo quieren utilizar como que yo ya escuché que estaba diciendo, no, las denuncias falsas no existen, vieron lo No, que pero este como él señor hizo. pertenecía, claro, a una Claro, agrupación claro, también, claro. ahora todos los Bueno, que sufren denuncia falsa, todos los que son separados de los hijos, claro, son todos, digamos, que asesinos. Es una claro, locura claro. porque Pero eso, Mimi, demuestra lo que yo te estoy diciendo. El problema son las investigaciones. Si las investigaciones fueran buenas, no existirían las asociaciones de falsa denuncia y no existirían tampoco las otras agrupaciones que hay que dicen que las denuncias falsas no existen y las feministas, en fin. No existiría nada de eso. La culpa está en la justicia y en las pésimas investigaciones. sí, sí, sí. Te hago otra preguntita porque me llamó la atención. Fui a tu perfil de Instagram, estaba mirando, chusmeando un poquitito y vi que subiste se resolvió Sí, absorber, sí, no sé, que las costas a... ¿Vos me podés explicar un ah, poquito eso? Porque yo mucho no entiendo, digo, esto debe sí. ser importante, digo, a ver. Bueno, mira, ese es un caso que comenzó como en el 2021, de una mamá que denuncia al papá con el que estaba separado y con el que tenía un conflicto enorme, para que tengas el contexto. El Sí. nene en ese momento tenía 3 años, creo que tenía 3 años. Ujú. Un nene aparte con dificultades cognitivas, Ajá. de la vista también, es decir, podía ver pero no enfocar correctamente, Sí, sí. tenía su patología aparte médica, ¿verdad? Entonces la mamá le mete una denuncia de abuso al papá, impide con eso el contacto, por supuesto, y llegamos a las pericias y a la cámara Gesell. En Ujú. la cámara Gesell, en las pericias se determina, no había ningún relato, no había nada, se logra el sobreseimiento, es decir, se demuestra que No hay este, pruebas. no hay prueba, le dan el sobreseimiento, pero vos sabés que el sobreseimiento no queda fijo inmediatamente, y la mamá contrata a una psicóloga donde lo ve al nene y hace un informe explicando que sí, que tenía los indicadores famosos específicos de abuso, todo el Ese que desastre, vos decís que no existe. Ay, todo, mira. todo explicando todo esto, y ¿qué hace la justicia? La eleva a juicio.
la eleva a juicio, ¿viste? El tiempo pasa, bueno, y entonces el juicio fue ahora hace poco, fue este mes, o el mes pasado, terminando el mes pasado, o no, o principio de este mes. Sí, 20 de octubre está la resolución esta. Claro, Sí. sí, la resolución, pero el juicio fue Ah, el antes, ¿no? juicio y todo, sí. Este, ¿Es todo este y tiempo entonces, separado del niño, el padre? sí, obvio, claro, Como en todos obviamente, los sin verlo, casos. sin Claro. verlo. Y vamos a juicio, y en pleno juicio, bueno, hay enfrentamiento entre peritos, peritos de la defensa, peritos esta perito que había hecho esto, de verlo al nene, y bueno, y ahí logramos demostrar que no había absolutamente nada de nada. La fiscalía que acusaba retiró los cargos. Y para que eso pase, imagínate, la fiscalía deja de acusar y queda solamente la querella que tenía la mamá acusando. Bueno, los jueces lo encuentran que no hay absolutamente nada, lo absuelven y además de absolverlo, piden que las costas del juicio las tenga que pagar la querella. La querella tiene que asumir ahora todo el costo del juicio y todo el costo de lo que esto llevó y lo va a tener que pagar, se le va a exigir que lo pague o se la va a embargar o se la va a inhibir, pero va a tener que pagar. O sea, le costó muy caro todo esto que Esto es hizo con histórico, ¿no, Pablo? han habido otros casos, pero es una novedad, la verdad que es bastante novedoso. Ujú. A ver, los jueces se comportaron muy bien porque vieron todo el disparate que decía también esta psicóloga frente a los Eso. jueces, haciendo interpretaciones de una rayita, Mimi. Una rayita, no te estoy exagerando, una rayita, el niño dijo que era una jirafa. Y ella empezó a decir que como no le había hecho la parte de los genitales, eso demostraba el conflicto que tenía. Bueno, disparates. Y Qué barbaridad. los jueces, por suerte, se dieron cuenta de todo el disparate y Mm. llegaron a esta absolución ejemplar, la verdad. Y aparte pensar, Pablo, todos los años que perdió El este niño, claro. papá, el A ver, niño. el niño, por supuesto, este niño no lo conoce al papá porque lo dejó de ver mucho tiempo y no sabe quién Claro. es el papá. Y la Y aparte, revinculación ahora tarda. claro, pero digo, sí, la revinculación, otro tema que tarda Otro tema. muchísimo tiempo, quedan sobreseídos, pero pasan años y la revinculación no se da. No entiendo por qué hace eso la justicia. No Bueno, a entiendo veces porque realmente. lo que pasa es que a veces, si vos vas a llevar a un niño que no conoce al papá y que está creído que el padre es un monstruo y de golpe se lo vas a enfrentar al monstruo, él no entiende que ahora se resolvió y que se demostró que todo eso. Entonces, eso tiene que ser un proceso, tiene que ser un proceso. Pero Digo, tiene que ser te un digo proceso algo, lento, pero tiene que ser. y es el derecho que tiene el padre de revincularse. Es un proceso que lleva su tiempo y que debe ejecutarse. Ahora, te digo algo, psicólogas, psicólogos que niegan las falsas denuncias, que Ujú. niegan las retractaciones, niegan también la revinculación, aun cuando el padre haya quedado sobreseído, aun Ah, cuando el padre mira. haya quedado suelto, para ellos sigue siendo un abusador que la justicia lo dejó libre, entonces no quieren que se haga la revinculación. Vos fijate la locura que hay, ¿no? Puede llegar a ser por eso que se retrase tanto, porque tengo gente que he entrevistado, hay 4 o 5 padres que hace ya como 3 años y no se da, Sí, no se da, no se hay da. veces, hay veces que es porque, ¿qué hace la justicia? Lo delega una vez más en la opinión de psicólogas y psicólogos, y si son psicólogas y psicólogos que adhieren a esto que yo te digo, ¿qué van a decir? No, que el niño no se puede revincular. No, el niño todavía no está en condiciones. No, le puede hacer mal al niño revincularse con el papá. Por eso te digo, la psicología que tenemos depende muchísimo de cada uno, también es un riesgo. Vos sabés, Pablo, que la otra vez entrevisté un papá de España, bueno, después otro de Estados Unidos, otro de Chile. Pasa exactamente lo mismo en todos lados. Yo pensé que era acá nada más. Digo, bueno, me escribieron, me dijeron para hacer una entrevista. Dije, bueno, sí, pensé que iba a haber algo diferente. Sí, No. mirá, mucho de lo desastroso que ocurre hoy aquí vino de España, lo tomaron de España, ¿viste? Y se ha Sí. diseminado, ¿viste? Este, expandido, ¿no? Pero, sin embargo, es peor todavía aquí porque el nivel de la psicología no es el mismo.
¿no? El nivel que tiene la psicología de España, por ejemplo, es mucho mejor que el de acá. Ah, mira, Es mucho mejor que el de acá y eso también ayuda a que se vean las cosas de otra forma. Esto que yo te digo de la psicología del testimonio está desarrollado en España. Aquí somos muy poquitos lo que batallamos con la psicología del testimonio y no quieren saber de nada de la psicología del testimonio, porque la psicología del testimonio viene a decirte esto, viene a decirte, existen las memorias falsas, existen las memorias implantadas, los niños son fácilmente sugestionables, la retractación existe, no se puede creer de los relatos, todo eso te dice la psicología del testimonio. Entonces, claro, no le sirve. no Es una les sirve, psicología que acá decir, no sirve, claro. no Para, pueden para determinado escribir, sector no sirve. no pueden escribir libros y vender y todo. Digo, se me ocurre, capaz que viene por Exactamente, ahí claro, la cosa, claro. digo, ¿no? Porque, no, la verdad que es una locura. Bueno, Pablo, la verdad que quiero agradecerte porque echaste luz en un montón de cosas que había un montón de dudas sobre este tema y siento que vos sos un psicólogo disruptivo, por eso dije, no, lo tengo que convocar a Pablo porque es como muy disruptivo. Empecé a seguirte, a mirar lo que haces y me encanta. Y creo que es por ahí, ¿no? Los cambios se logran por ahí, abriendo puertas que muy pocas personas se animan a abrir. Pero en algún momento todo va a cambiar. Si no se abren esas puertas, vamos a seguir igual y creo que así como estamos no tenemos que seguir. Yo creo que está cambiando, o que está la puerta abierta, el cambio por lo menos está ahora la puerta abierta, por lo menos verlo así, antes estaba cerrada, ahora está abierta. Sí. Y la idea mía justamente es divulgar, no ser el único disruptivo, sino justamente yo trato de comunicar, trato de señalarle tanto a jueces como a abogados, abogadas, colegas, que hay otros colegas que también adhieren a esto y cambian, cambian la mentalidad. Entonces, bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto. Te agradezco muchísimo porque la verdad que esclareciste un montón de cosas. No, por favor, Nos estamos gracias por la viendo. invitación. Buenas No, noches. gracias a vos por la Saludos a todas y a amabilidad. todos. Bueno, Hasta luego. chao, hasta luego, hasta luego.